Acelerando Empresas, episodio 392. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, martes 17 de diciembre, en este episodio número 392, en el que continuamos con el ciclo de generación de ideas de negocio. Hoy el episodio número 9, penúltimo de este ciclo, que estamos haciendo cada martes con ideas de oyentes sobre dos palabras al azar, en particular las que hemos elegido para esta semana, que nos han ido enviando ideas, han sido las palabras delincuente y postizos, de forma aleatoria, así que bueno, vamos a contar un poco qué ideas han llegado. Pero antes, como siempre, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, que tienes ahí pues mucho material, en particular cursos tan interesantes como el de Design Thinking, que te permiten precisamente generar ideas de negocio súper innovadoras. Así que échale un vistazo porque merece mucho la pena. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. La primera idea de hoy, con las palabras delincuente y postizos, me llega de Maite, que me decía lo siguiente: una tienda de peluca para detectives. Pues bueno, muy bien, Maite. A ver, una idea, pues desde luego bastante obvia, ¿no? En cuanto empezamos con postizos, porque es algo que pues todos asociamos, ¿no? Un poco al tema detectivesco, ¿no? El tema de los delincuentes, cazar y todo este tipo de cuestiones, a pillar a los malos. Y bueno, por supuesto, el tema online aquí se le puede dar muchas vueltas, ¿vale? No solamente para pelucas, yo diría, pues para prácticamente cualquier cuestión. El tema de bigotes, el tema de, en fin, cualquier complemento para ocultarse, ¿no? Aunque claro, hay algunos que pues, son más sencillos, como el tema de ropas y gafas, pero sí que pues podrían hacerse también para este tipo de artículos un poquito más especiales. Y también, por supuesto, se puede hacer algo más para como sugerencia adicional para detectives, digamos, que no sean profesionales, ¿no? Es decir, tienda para vender online, por ejemplo, artículos de tipo detectivesco, pero para personas que, bueno, pues igual no son profesionales de esto, simplemente que querían pues hacer algún tipo de juego o simplemente, en fin, investigar algo por su cuenta, pero investigarlo de forma no profesional, ¿no? Entonces hay pues ciertas herramientas que tienen los detectives, pequeños micrófonos, ciertas cosas así, que podrían comercializarse un poco más para el gran público. Así que bueno, creo que puede ser interesante. Muchas gracias y pasamos a la idea de Rubén. Rubén pues nos decía lo siguiente: una plataforma para que los comercios puedan registrar la desafortunada visita de un delincuente. De esta forma, los demás negocios del barrio estarán alerta. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que es algo que pues, normalmente pues, no se hace, o que yo sepa no se hace, porque es verdad que hay sistemas de alarmas, ¿no? Ya sabemos todos tipos de Securitas y historias de estas, pero realmente esa información quizás pues, no se comparte, ¿no? Entonces, en un momento dado, sí hay una alarma, o si salta alguien que pues detecta algo extraño, pues que pueda de forma rápida y ágil avisar al resto de negocios. Pues no sé, se me ocurre la forma más básica por un grupo de WhatsApp, ¿no? Pero claro, el grupo de WhatsApp pues no es tan sencillo en el que tú tengas a todos los de tu barrio alrededor. En fin, entonces creo que habría que hacer algo un poco más elaborado, pero en esta línea, ¿no? Algo que fuera ágil, que pudiera pues informar a todos a la vez de algo ha sucedido en la zona y que podría llegar a ser bastante útil. Así que bueno, pues muchas gracias Rubén, porque creo que tiene sentido esta idea. Y bueno, pues seguimos con Irene, que me decía lo siguiente: una agencia que alquila grupos de delincuentes postizos para testar la seguridad de los sitios, desde hackers informáticos hasta habilidosos escaladores, buzos, abridores de cajas fuertes, cerraduras, lo que haga falta, para probar la seguridad de museos, mansiones, empresas, embajadas. Vale, pues perfecto, muy buena idea, Irene, enhorabuena, muchas gracias, me parece muy interesante. Sí, porque claro, fijaos que en el mundo de la informática esto es habitual, se llama hacking ético, es decir, empresas o personas individuales como freelance que contratas para que testeen la seguridad de un sistema informático, de una página web o de tus servidores, en fin, de digamos algo que tú quieres comprobar qué seguridad tiene, si efectivamente está bien protegido o no, y pues le pagas a estos hackers éticos, ¿no? Y
comprueban efectivamente que pues, la cosa está segura, ¿no? Es decir, no lo pueden reventar desde fuera. Y esto, claro, es algo que es muy demandado, sobre todo de grandes compañías y demás, ¿no? Esto, desde luego, puede ser interesante no solamente para sitios online o para páginas web o para servidores o correos electrónicos o lo que sea, sino también para sedes físicas, ¿no? Entonces, por eso creo que es algo bastante interesante. La verdad es que desconozco completamente si esto existe o no, si este servicio es algo habitual o no, pero me parece interesante porque muchas veces, por ejemplo, en la propia seguridad informática, tenemos mucho cuidado en que pues no haya ningún acceso desde internet a nuestra oficina y tal, pero después es muy sencillo, relativamente sencillo, que alguien pues pueda pues, hacerse pasar por alguien o pueda venir con cualquier pretexto de que sí, pues una visita de alguien o de un amigo supuesto, de un familiar supuesto, o que pueda traer un paquete haciéndose pasar por una empresa de mensajería o incluso comida, ¿no? Y nadie pregunta, pues la persona esta puede llegar hasta la cocina, ¿no? Literalmente, y que pues desde luego ya ahí es cuando quebrante la seguridad y pues por ejemplo se lleve algún tipo de dispositivos, información, disco duro, cualquier portátil que haya por allí que pueda tener información sensible, ¿no? Algo que desde luego sea mucho más comprometido que incluso un hackeo, ¿no? Desde internet, ¿no? Por tanto, creo que esto es muy interesante y si no existe, desde luego debería, porque creo que es importante y podría tener futuro, desde luego que sí. Por supuesto, también el tema de hacking ético es una idea que ya funciona en el mundo online y todo lo que se puede desarrollar este tipo de ideas, pues por supuesto que creo que tiene cabida, ¿no? Así que pues nada, muy bien Irene, muchas gracias. Y pasamos a la idea de María. María nos decía lo siguiente: jugar a ser delincuente, para que te puedas meter en la piel de ser un delincuente, pues un juego de rol o un escape room o similar. Bueno, pues muchas gracias María, desde luego, muy interesante, ¿no? El tema de detectives, pues a mí me encanta, así que creo que puede ser muy interesante jugar a cuál es el delincuente, cuál es el detective, en fin, ya se juega un poco este tipo de cuestiones cuando se hacen cluedos, ¿no? Pero creo que es algo que podría ser interesante. Pero más que incluso hacer una especie de escape room o juego de rol así en pequeño, creo que podría ser interesante, o por lo menos algo a pensar y considerar, a ver qué os parece, que tú realmente puedas sentirte que eres un delincuente, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Imaginaos que alguien pues quiera tener esa experiencia, ¿no? Es decir, oye, pues, algo que pues podría haber robado o que podría haber hecho, ¿no? Y que se simulara pues de una forma pues bastante real e incluso pues no en un juego temporal de un momento, sino en un juego temporal de días, de semanas, ¿no? E incluso, ¿por qué no? Podría ser hasta una especie de experimento social o un juego compartido que se pudiera ir transmitiendo por internet. Es más, incluso podría ser un entrenamiento, ¿no? Para personas que tengan que después atrapar a esos delincuentes. El hecho de ponerse en la piel de los delincuentes puede ser algo bastante atractivo para después pensar como ellos, ¿no? Esto creo que podría tener también cierto futuro en fuerzas del orden, ¿no? O personas que se dediquen al mundo de, en fin, detectives y este tipo de cuestiones. Creo que pues bueno, es algo a considerar tanto como juego como incluso como experimento social o como enseñanza, aprendizaje para alguien de seguridad, ¿no? Creo que tiene su miga, así que vamos a dar la vuelta, pero me parece interesante, María, muchas gracias. Y nada más, pues voy a seguir con ideas que yo he propuesto, adicionales a las anteriores, que creo que pueden tener cierto sitio con estas dos palabras, que es verdad que son un poco extrañas, ¿no? Que no a todos se nos ocurren tan fácilmente ideas, pero fijaos ya las que llevamos, ¿no? Pasamos a la idea número 5 de hoy, que sería una aplicación o una web o un mapa directamente, ¿vale? Una capa dentro de un mapa de Google Maps, por ejemplo, que te permita tener zonas de delincuencia. Claro, esto pues es una cosa que ya es conocida, no sé si la habéis escuchado, se hizo en plan experimento en ciertas ciudades que son pues más o menos problemáticas, pero podría tener sentido. Podría tener sentido que se señalaran, por ejemplo, a ciertas horas cuando han sido los delitos en ciertas zonas, ¿no? Geográficas, ¿no? En ciertas calles, ciertas áreas, ¿no? Dentro de ciudades y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, igual la gente pues no está tan preparada o no sabe cuando llega sobre todo a una ciudad que no es su ciudad, ¿no? Incluso cuando es tuya, pero sobre todo cuando viajas y vas a ciertas horas por ciertos barrios que igual no deberías ir, ¿no? Entonces creo que es algo que puede desarrollarse. Lo que pasa que el problema que tienen este tipo de cuestiones, ya podéis suponer, es
el problema social, ¿no? El problema de que la gente pues no le gusta que se señale su barrio como barrio problemático y demás, ¿no? Pero yo creo que, en fin, es cuestión de reflexionar al respecto y por supuesto las autoridades tienen mucho que decir aquí, pero fijaos que cuando tú visualizas un problema, ¿no? Cuando se dice que efectivamente puede haber un problema, es cuando se puede arreglar. Ahora, si no hay ningún tipo de conocimiento por la gente de que hay un problema en una zona, por ejemplo, determinada, probablemente, pues igual no se toman medidas al respecto, ni se exigen que se tomen, ¿no? A las autoridades pertinentes, ¿no? Por tanto, creo que es importante, y eso sí, a lo mejor con cierta confidencialidad, sin señalar exactamente dónde fue, ese tipo de cuestiones, pero creo que es algo que se puede desarrollar y sería bastante útil en general, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta sería la idea número 5 y pasamos a la idea 6 que propongo, que sería una red de aviso de detección de delincuentes digitales, ¿vale? En fin, esto pues ya sabéis, ¿no? Hay muchos casos de pederastia, lamentablemente, de drogas, de armas, de bullying, en fin, por internet hay de todo, ¿vale? Tanto en webs como en chats, como en redes sociales, en fin, hay muchos delitos o casi delitos, ¿no? O indicios que te permiten, si consigues un poquito más de información, llegar a un delito, ¿no? O personas que están haciendo delitos, y creo que, en fin, no se está haciendo demasiado bien, por lo menos aquí en España, o por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Que igual no conozco demasiado bien este mundo, y en el resto del mundo pues también es algo por desarrollar, porque no hay una solución global a esto, en mi opinión, es el hecho de que la gente pueda colaborar, ¿vale? Colaborar en buscar este tipo de cuestiones, ¿no? En buscar casos de que se estén vulnerando las leyes o que estén haciendo pues este tipo de faenas, ¿no? Entonces creo que es algo que todavía debemos organizarnos mejor, podemos hacer redes, hacer pues grupos, hacer, en fin, porque es verdad que las autoridades muchas veces no tienen los medios suficientes para esto, ¿no? Entonces creo que la propia sociedad se puede organizar de forma pues autoorganizada, como sociedad civil, con cada vez más potentes herramientas, como aplicaciones, como webs, como lo que sea, para que efectivamente esto vaya disminuyendo. Si no, pues difícilmente vamos a tener una sociedad como la que queremos, ¿no? Si permitimos que pasen tantas cosas como pasan actualmente y lamentablemente en la red, en internet, ¿de acuerdo? Bueno, esta sería la idea número 6 y pasamos a la idea 7, que sería una app software con inteligencia artificial para detección automática de delitos digitales, ¿vale? Aquí ya estamos aplicando, como digo, herramientas automáticas con inteligencia artificial, con análisis de texto, para, pues, lo mismo que antes, ¿no? Delitos como abusos, pederastia, drogas, bullying, en fin, muchas cosas que hay, lamentablemente, todavía hoy en Internet. Pues bueno, ¿esto en qué se puede aplicar? Pues por ejemplo, en las redes sociales, en las mensajerías instantáneas, en fin, estoy pensando en WhatsApp, Telegram, TokTok, que utilizan mucho pues los jóvenes, como sabéis, ¿no? Instagram, Facebook, todo esto. Y bueno, claro, la clave está en que esto tiene que ser detección automática. ¿Por qué? Pues porque realmente no tenemos acceso a las redes sociales o a los chats muchas veces de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Entonces igual es complicado, ¿no? Que lo detectemos así, de esa forma, ¿no? Y si nos dan acceso, pues muchas veces igual es que no están utilizando esas cuentas. Entonces yo creo que si hubiera herramientas automáticamente instaladas en los dispositivos móviles, en los ordenadores, ¿no? Que analizaran constantemente el texto que se escribe, ¿no? Llegado el caso, si se detectar automáticamente que hay un posible abuso o un posible caso de bullying o en fin, o de lo que fuera, ¿no? De algún tema peligroso, pues puede ser muy, muy, muy interesante y yo creo que pues bastante gente lo utilizaría. Tampoco conozco muy bien este mundo, afortunadamente, tampoco mi niña está en esta edad todavía, pero sí que es verdad que a mí es un tema que me preocupa bastante, que he visto bastantes casos de conocidos, ¿no? De que tienen, en fin, o han tenido mucho miedo por cuestiones así y realmente tienen pocas alternativas a día de hoy, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que se podría desarrollar y quien lo desarrolle y funcione bien, desde luego tiene una gran misión y aparte, pues probablemente un gran negocio. Así que pues creo que es algo a echar mucha cuenta. Seguimos. Número 8. Tienda online de postizos, pero estos postizos no como el caso de Maite, sino para estética, ¿no? En general, ¿no? El tema de las uñas, el tema del pelo, las pestañas, ¿no? Tanto para mujer, que sobre todo es el quien más utiliza este tipo de cuestiones, como para hombre. Sí, existen, por supuesto, existen tiendas online así, pero quizás, ¿no? Buscar
cómo montar un gran sitio, ¿no?, que aúne todo lo postizo, tiene sentido, ¿no? Es decir, puede ser interesante porque al concentrarlo todo te puedes hacer como referencia en este mercado. Y claro, creo que, en fin, todo lo que sea una marca fuerte puede tener pues su negocio porque asegura su marca, ¿no? Además, son productos que muchas veces son renovables, es decir, pues tienes que ir comprando periódicamente porque se van estropeando las uñas postizas y el pelo y este tipo de cuestiones, y sinceramente creo que ahí sí que ya puede haber un negocio más de frecuencia, más de renovación, de suscripción incluso, y puede ser interesante. Así que pues creo que es una idea también a tener en cuenta. Y pasamos a la idea 9, que sería una academia itinerante de formación a padres y también a hijos, a ambos, contra el bullying, ¿de acuerdo? Sí, sé que hay muchas iniciativas, sé que se está hablando mucho por internet últimamente del tema del bullying, hay gente que ha escrito libros, amigos míos, ¿no? El tema es algo importante que está la sociedad despertando afortunadamente después de muchos años que no se echaba mucha cuenta de este tipo de cuestiones, pero creo que hace falta más, como siempre, ¿no? Entonces cualquier idea aquí pues puede ser interesante, y esta en particular pues igual podría tener una oportunidad, ¿no? Porque creo que esta formación que se imparte de forma presencial quizás impacta más emocionalmente y puede llegar a muchos sitios que, bueno, igual incluso internet no llega, ¿no? Entonces en el tema de montar una especie de autobús, que me imagino, ¿no?, de forma itinerante, y que vaya pues visitando distintos colegios, distintos centros, en fin, y pues se vaya un poco concienciando a la sociedad, ¿no?, con charlas, con material, con lo que sea. Creo que es algo que puede servir mucho, ¿no? Y es algo adicional a lo que ya se está haciendo en los colegios y demás, que me consta que en muchos de ellos sí que lo están haciendo, pero creo que es algo que puede servir como complemento y como aportación extra para que tanto padres, muy importante los padres, como los propios hijos, ¿no?, que son los que sufren estas situaciones, se vean, en fin, ayudados y se vean que en un momento dado pueden recurrir a esto, ¿no? Entonces, creo que es algo interesante a considerar y que incluso también podría ser un negocio, no tiene por qué ser una iniciativa pública, porque, bueno, creo que auspiciado, por ejemplo, a través de una especie de asociación o algo así, pues podría tener personas que aportaran para que esto fuera viable y al menos, pues, que no fuera un negocio millonario, pero sí que las personas que tuvieran, pues, con este bus y haciendo estas clases y tal, pudieran dedicarse en cuerpo y alma a esto que es importantísimo, ¿de acuerdo? Y bueno, pasamos a la última idea de hoy que propongo para estas dos palabras tan curiosas, y la idea sería la siguiente: servicio online para personas que sufran situaciones de abuso y que puedan denunciarlo de forma anónima y recibir asesoramiento, ¿vale? Se ha vinculado con el tema del bullying, o incluso también pues con casos de pederastia y tal, pues que diéramos una especie de herramienta. O sea, yo me imagino, por ejemplo, ahora mismo con el tema de los móviles, una app, ¿no? Una app que pues tuviera un nombre así curioso, ¿no?, en plan ayúdame o algo así, que cuando tú pulses, digamos, el botón para, en fin, contar lo que te está pasando, esa información pues se utilice, si es por ejemplo un audio voz, ¿vale?, que se podría hacer ni siquiera por chat, sino por audio voz, esa información se garantice de que no va a salir de ahí, ¿vale? Entonces, este mecanismo, ¿no?, de anonimato permite que las personas puedan, de una forma mucho más tranquila, mucho más, en fin, segura para ellos, ¿no?, sin vergüenza y demás, de salir de estas situaciones gracias a los consejos, al asesoramiento que le digan, ¿no? Por supuesto, claro, si hay un momento, hay una situación ya de extremo peligro, pues igual hay que meter un mecanismo de control que permita localizar ese móvil y tal, pero que a priori no necesite ni siquiera de cuenta de correo, no necesite ni siquiera de registro, ni de nada, sino directamente abres la aplicación, puedes poner un mensaje de voz y se te puede contestar, ¿no? Incluso de forma, como digo, diferida, ¿no? No tiene por qué ser online, ¿no?, porque muchas veces cuesta mucho eso de llamar por teléfono y tal, cuando estás en situación de este tipo y además eres joven, niño o niña, tipo bullying, ¿no?, de colegio, pues igual te cuesta mucho reconocerlo, y por tanto esta puede ser una forma de mandar mensajes de socorro, de ayuda, y que te asesoren, ¿no?, de cómo puedes salir de esa situación. Y conforme vayan cogiendo confianza, pues por supuesto en un momento dado se pueda, en fin, pedirle autorización para hablar con los padres y tal, pero creo que es algo que pues creo que no existe y creo que podría aportar muchísimo también a las personas que pasan por estas situaciones tan problemáticas. Y nada más, pues bueno, con esto terminamos las 10 ideas de hoy y las palabras que he generado justamente antes de empezar el podcast, aleatoriamente, por supuesto, con palabrasaleatorias.com, han sido, para la semana que viene, descarga y
hoja, ¿vale? Descarga y hoja. Estas son las palabras con las que tenemos que pensar ideas entre todos, y la semana que viene, el martes que viene, es el último podcast, el último episodio, coincidiendo con el día de Nochebuena, que va a ser pues sobre este tipo de cuestiones locas que estamos haciendo aquí, de generar ideas sobre la marcha. Así que nada más, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándose en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y también en iVoox, y por supuesto cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un magnífico día. ¡Ánimo, emprendedores!